Muy buenas a todos, bienvenidos siempre a mi canal. Si me preguntas te digo que me encantaría criar a mis hijos en España, me parece un país increíble que lo tiene todo. ¿Pero es tan buen sitio también para invertir? Estamos rodeados de empresas que nos suenan como Iberdrola, Inditex o el Santander, pero ¿hasta qué punto sabes de ellas? En este vídeo vamos a hablar de las cosas buenas y malas de la bolsa española y de si, bajo mi punto de vista, es una buena oportunidad de inversión. Empezamos por el principio. El IBEX 35 es un índice que reúne las 35 empresas más líquidas del mercado español y se calcula ponderando por capitalización, igual que el S&P 500. Es un índice concentrado donde empresas como Iberdrola, BBVA, Santander o Inditex suelen tener un peso importante. En la actualidad es de más del 50%. ¿Y esto qué implica? Que sectorialmente también está muy concentrado en empresas del sector financiero y energéticas. Durante mucho tiempo se le ha criticado precisamente por eso, pero como veremos más adelante, el IBEX se ha comportado muy bien durante los últimos años gracias a ellas. Entonces, se habla mucho de las 7 magníficas del S&P 500 y su concentración en tecnología, pero como podemos ver, no es algo aislado, sino que aquí también pasa en otros sectores. Aclarado esto, ¿cuándo tiene sentido invertir en el IBEX? Empecemos por sus bondades. La rentabilidad por dividendo lleva bastantes años siendo de las más altas de Europa. Si lo que estás buscando es que te entre caja para costear tu vida o darte tus caprichos, el IBEX 35 podría ser una buena opción. Durante los últimos años, las entidades financieras y las empresas de energía han tratado muy bien al accionista mediante reparto de dividendos y recompra de acciones. Y también debemos mencionar que inviertes en euros y recibes euros también, o sea que el riesgo de divisa desaparece. Como hemos visto recientemente, con la enorme caída del dólar, muchos inversores que tenían dinero en el S&P 500 o en empresas americanas han ganado menos dinero por culpa de este efecto divisa, al menos a día de hoy. Aunque bajo mi punto de vista, este riesgo de divisa no tiene que ser un factor determinante que te influya mucho en la toma de decisiones, siempre y cuando sea una divisa estable, no cualquier cosa. Pero en el caso del IBEX no tienes que preocuparte porque te va a pagar en euros. Banca, energía, infraestructuras, infra, suelen cotizar a múltiplos más bajos que las tecnológicas. No porque sean peores, sino porque el mercado descuenta crecimientos más moderados. Y esto es lógico, al final las tecnológicas son el motor del crecimiento y los inversores están dispuestos a pagar un premium por ello. Pero a cambio, estos sectores más tradicionales te dan flujos de caja más constantes, payouts elevados y tienen activos más consolidados. Si piensas que Europa puede dar un paso al frente o prevés que puede aumentar la inversión en renovables, defensa o redes eléctricas, el IBEX puede ser un buen activo para posicionarte. Nadie tiene la bola de cristal, pero sí que hay visos de que Europa tiene intención de ponerse las pilas. Han aumentado el techo de deuda en Alemania, se han comprometido a gastar más en defensa e infraestructuras y parece que hay una mayor predisposición a rebajar un poco la burocracia que tanto tiempo lleva instaurada ya en el viejo continente. Si esto finalmente pasa, las empresas que se frotarían las manos serían la banca, las energías industriales y las utilities principalmente, porque este flujo de inversión se canalizaría a través de ellas. Es mucho más fácil dormir si tienes una cartera que conoces y puedes explicar. Ya lo dijo uno de los mejores inversores de la historia, Peter Lynch: invierte solo en lo que conozcas. Y es que en la inversión el componente psicológico es fundamental. Yo puedo coger y decirte que si inviertes en el S&P 500, dentro de 20 años vas a tener X dinero, pero no es tan fácil. Invertir en cosas que no conoces y simplemente porque te lo dice alguien puede generar mucha angustia cuando vengan las caídas, porque tarde o temprano siempre vienen caídas. Entonces no entiendes muy bien lo que está pasando, lo único que sabes es que tu cartera vale hoy menos que ayer. Y ante estas situaciones nos podemos ver tentados a tomar decisiones impulsivas y en muchos casos erróneas. Si por ejemplo justo ahora hay un apagón y mañana todas las energéticas caen, vas a poder entender el porqué de esto y vas a poder también darle seguimiento porque al final forma parte de tu entorno. No es algo que está sucediendo a más de 5.000 kilómetros. Por eso, si tener algo de casa, por así decirlo, te da paz mental y tranquilidad para invertir, puede ser un buen punto de partida. Y a medida que te vayas familiarizando con los mercados, ya irás optimizando tus inversiones. En los últimos trimestres, el IBEX ha subido con bastante fuerza, volviendo a las principales portadas, compitiendo con otros índices europeos. Es más, en este 2025 es el índice que mejor se ha comportado de toda Europa. Ya sabemos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Que haya tenido un buen año no significa que vaya a durar para siempre, pero sí que elimina ese mito tan anclado al IBEX de que siempre está plano y nunca se mueve. Esto demuestra que también es sensible al ciclo y que cuando hay vientos de cola también se mueve, también puede subir, dándole motivos para ser una opción a incluir en nuestra cartera si lo que queremos es un activo cíclico para aprovechar las buenas rachas. Pero como no puede ser de otra manera, también tiene sus desventajas.
Invertir en el IBEX no es comprar 35 negocios diferentes, sino que está súper concentrado en los 4 pesos pesados que hemos comentado anteriormente. Si estas compañías lo hacen bien, el índice sube. Que tropiezan o tienen algún tipo de problema, da igual que otras 25 lo hagan bien, apenas se va a mover. Y ya sabes que en España hay mucha banca, mucha energía, mucha utility, por lo que es una apuesta bastante concentrada sin apenas diversificación. Ahora mismo parece que todo va bien, estamos muy cerca de máximos, pero recordemos una cosa. Los bancos vienen de una época muy dura. 2008 les hizo mucho daño, tanto a nivel financiero como a nivel reputacional. Luego llegó la crisis del euro, con las primas de riesgo disparadas. Y no olvidemos que durante muchos años los tipos han estado bajísimos e incluso negativos, lastrando los márgenes de las entidades financieras. Entonces, peores rentabilidades, recortes de dividendos, mayores exigencias de capital. Nadie quería invertir en los bancos, nadie quería ver un banco directamente. Pero tras la pandemia vino la subida de tipos y el sentimiento de mercado cambió completamente. Y esto demuestra que la banca es cíclica y dependiente total de los tipos de interés y de la coyuntura económica. Además, existe el riesgo regulatorio de que aprueben un impuesto extraordinario o que sean más estrictos con los requisitos de capital. Y no olvidemos tampoco las fintech, estos nuevos neobancos que han entrado por la puerta grande y la verdad es que no tiene pinta de que se vayan a ir. El único que yo sepa que invertía en bancos cuando nadie los quería era Iván Martín de Magallanes. Le descubrí en la universidad y es uno de mis gestores favoritos. Me gusta mucho su enfoque value y lo contrarian que es. Muchas veces lo pienso y no tiene que ser nada fácil. Al final nosotros cuando invertimos en algo que a lo mejor no cuenta con la opinión popular, por así decirlo, no tenemos que dar explicaciones a nadie. Pero imagínate ser un gestor top y tener que lidiar con todo el mundo inversor cuestionando tus decisiones. En su momento me acuerdo que mucha gente le criticó por invertir en bancos. Al final el tiempo le da la razón, pero todo ese espacio de tiempo entre que tomas la decisión y recoges los frutos, me parece que tiene muchísimo mérito. Tienes que aguantar todo lo que te venga y ser 100% fiel a tus convicciones. Exactamente igual que la gente que critica a Warren Buffett por haberse perdido la subida de las tecnológicas. La verdad es que a veces la bolsa me recuerda un poco al fútbol, en el sentido de que todo el mundo tiene una opinión. Cuando hablamos de riesgo país, nos referimos a cuánta confianza tienen los inversores de que las reglas del juego serán claras y estables. La incertidumbre es lo peor para las empresas porque realmente, como no saben si van a haber cambios significativos o no, prefieren esperar. Y esto es lógico, no vas a construir un edificio de viviendas si piensas que a lo mejor existe la posibilidad de que el gobierno cape o limite el precio de venta. Y en el caso de España hay bastante incertidumbre política con impuestos a priori temporales que suelen prolongarse más o regulaciones estrictas a las energéticas. En realidad no hace falta que las reglas estén cambiando constantemente, ya simplemente con existir la posibilidad de que suceda, el crecimiento se ralentiza. Te pongo un ejemplo para entender esto del riesgo país. Insisto en que son casos totalmente distintos, pero sí que creo que puede ayudarte a verlo mejor. Hay muchas empresas tecnológicas chinas que son punteras, son de las mejores del mundo y a pesar de ello cotizan a múltiplos mucho más bajos que sus homólogas americanas. ¿Esto por qué es? Esto es por el riesgo país. Existe la posibilidad, ya ha pasado anteriormente, de que si a una empresa china le va bien, venga el gobierno y le ponga palos en las ruedas. Entonces, obviamente, este miedo se ve reflejado en el precio de sus acciones. Repito que no es el caso de España, pero tampoco creo que tengamos un entorno ideal para que las empresas prosperen. Aparte, España es un país súper cíclico. Mucha gente saca pecho de lo mucho que ha subido el PIB durante los últimos años, pero bajo mi punto de vista no todo vale. También tienes que ver en base a qué has crecido, cómo has crecido. Y la realidad es que este crecimiento viene dado en gran parte por el turismo, ocupando ya más de un 12% del PIB. Aquí hay debate, pero yo soy de los que piensa que a largo plazo no es sostenible crecer a base de turismo. Creo que puede llegar a ser algo así como pan para hoy, hambre para mañana. O sea, estamos dependiendo mucho de actividades de poco valor añadido, cuando quizás deberíamos apuntar hacia sectores más tecnológicos o innovadores. Lo cual nos lleva al siguiente punto. Si tu objetivo es subirte al barco de la innovación y el futuro, el IBEX probablemente no sea tu mejor opción. No porque sea malo, sino porque apenas tiene empresas de este tipo. Su peso real está en la banca, en infra y en las energéticas, que son negocios más regulados y sensibles a la economía y a los tipos de interés. Si los tipos suben y la economía aguanta, estas empresas van bien. Pero si bajan los tipos o viene una crisis, sus márgenes se comprimen, su rentabilidad también y su rendimiento en bolsa también. Pero la tecnología juega otro juego. Tienen muchos mejores márgenes, están constantemente reinvirtiendo en I+D porque al final
todo es nuevo y esto le permite crecer más rápido y durante un espacio de tiempo más prolongado. En un índice como el S&P 500, gran parte del rendimiento que ha dado durante los últimos 20 o 30 años viene precisamente de este tipo de compañías. El IBEX, en cambio, no tiene esta palanca de crecimiento y por eso es difícil que el IBEX sea competitivo en un mundo dominado por la tecnología. Si lo que buscas son dividendos, el IBEX puede ser una buena opción porque las empresas son bastante generosas, pero no son generosas porque sí. Cuando una empresa está consolidada y el sector ya está muy maduro, suelen destinar menos dinero a nuevas tecnologías porque hay poco margen de crecimiento. Entonces, como no van a crecer mucho y por ende la acción tampoco, una manera de retribuir al accionista es repartiendo dividendos. Acuérdate que el precio de las acciones sube cuando los beneficios suben. Entonces es algo así como la acción no va a subir mucho porque ya hemos tocado casi techo y el crecimiento va a ser más moderado, pero no te preocupes, te pago a través de los dividendos, lo cual me parece bastante justo porque al fin y al cabo este dinero es de los accionistas. Pero ¿cuál es el problema? Que cada vez que te pagan dividendos tienes que pagar impuestos y esto a largo plazo se nota. Es como si te fueran quitando cachos de la bola de nieve. Para solucionar esto, lo que podrías hacer es invertir en un ETF acumulativo, que no reparta dividendos, sino que se los guarde y los reinvierta automáticamente. Así sí que tendrías exposición al IBEX 35, pero también es verdad que estarías dejando de aprovechar una de sus mayores virtudes. Como siempre, esto no es una recomendación de compra, es simplemente contenido didáctico y mi opinión personal. Hemos visto que el IBEX es un índice muy concentrado que pondera sobre todo sectores cíclicos como la banca o la energía. Dicho esto, también tiene empresas muy buenas. A mí personalmente, ACS, Inditex o Iberdrola me parecen negocios de mucha calidad, con un buen equipo directivo y con ventajas competitivas claras. Pero yo personalmente no invierto en el IBEX y te cuento por qué. En mi situación actual no priorizo que me hagan pagos recurrentes, que me paguen dividendos. O sea, yo tengo 27 años y tengo un horizonte temporal amplio, por lo que mi idea es aprovechar al máximo el factor tiempo y el interés compuesto. En cuanto al riesgo país, tampoco creo que sea algo súper importante a tener en cuenta porque al fin y al cabo la situación en todos los países es algo turbia, incluso Estados Unidos tiene bastante preocupados a todos sus inversores. Pero tampoco me siento muy cómodo invirtiendo en un país que, bajo mi punto de vista, no está muy bien gestionado. Y no hablo de partidos, hablo de la sensación que me transmite de que cada vez la gente está más dispuesta a hacer lo que sea para salvarse ellos mismos o mantener sus privilegios. Y si a todo esto le sumamos que la exposición al sector tecnológico es nula, pues peor aún. O sea, la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué tendríamos que invertir en el IBEX 35 y no en el S&P 500 o en emergentes o en small caps? ¿Hay indicios de que España pueda despuntar en el futuro? ¿Se están adoptando las políticas necesarias para que eso pase? Bajo mi punto de vista, no. Tengo amigos que sí que invierten en el IBEX 35 y, como digo yo, ellos son los patriotas de verdad. Aunque lo que sí que me podría plantear y puede ser una buena opción a estudiar sería invertir en un índice europeo como el Eurostoxx 50, que reúne las 50 mejores empresas de la eurozona. Y así podríamos aprovechar las valoraciones más atractivas que tenemos aquí en Europa frente a Estados Unidos. Si quieres que haga un vídeo sobre ello, déjame en los comentarios que los leo. Sin más, espero haberte podido ayudar. Un abrazo fuerte.